Bueno, todos ustedes se acuerdan de la glándula tiroides, ¿no? Es una glándula que se encuentra, es una glándula hormonal que se encuentra localizada en la base del cuello. Miren, justamente su istmo está sobre los primeros cartílagos traqueales, más o menos primero, segundo y hasta tercer anillo traqueal. Tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, tiene a veces un pequeño lóbulo que se llama el lóbulo piramidal. Es muy importante que nos acordemos de la irrigación del tiroides, de la glándula tiroides. Está irrigada por la arteria tiroidea superior, que es una rama de la carótida externa, y está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es una rama del tronco tirocervical, que a la vez es rama de la arteria subclaviana. Tiene una gran irrigación la glándula, a pesar de que es muy pequeñita, tiene una gran irrigación y entonces pues su fisiología y su fisiopatología es muy importante. También acuérdense que en la parte posterior de los dos lóbulos, derecho e izquierdo, en la parte posterior están las glándulas paratiroides, que también son encargadas de secretar un par de hormonas que son muy importantes. ¿Ya? Y entonces, si ustedes se acuerdan, la glándula tiroides pues requiere que nosotros tengamos una ingesta aproximadamente de 150 microgramos de sodio por día. Pues hasta hace 50 años era un gran problema porque la gente no comía 150 microgramos de yodo por día, creo que dije sodio, de yodo por día. Y les decía que hasta hace unos 50 años la gente no comía, sobre todo el cámara, ¿no? El cámara no sabía comer yodo y la gente que vivía en lugares tropicales donde se come carbohidratos, carnes, pero no alimentos que contengan yodo. Aquí en Santa Cruz era un gran problema las enfermedades de la tiroides, porque los capas que vivían antes no sabían comer alimentos con yodo. Por eso es que acá en algunas regiones de Santa Cruz había muchos óseos. Era típico encontrar en gente de Santa Cruz en la antigüedad, hace unos 70, 80 años, pues mujeres y hombres con unos óseos que les llamaban cotos, pero grandotes. ¿Por qué eran eso? Porque no comían yodo. Y el problema es de cuando las mujeres embarazadas tienen déficit de yodo, ellas fabrican unos niños que tienen deficiencias mentales, una deficiencia mental que se llama cretinismo. El cretinismo es un déficit mental severo y se produce por que las mujeres que son embarazadas no tienen buenos niveles de yodo. Pero como ustedes pueden ver, el nivel de yodo que nosotros necesitamos cada día es muy pequeño. Y como ustedes ven, el yodo se absorbe a nivel del intestino delgado sobre todo. Y ese yodo tiene que ser metabolizado por la glándula tiroides, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ante ese problema, dijo: ¿qué hacemos con tanta región en el mundo que no come yodo? Y es por eso que se les ocurrió yodar la sal. Y desde entonces comemos sal yodada la mayor parte de la humanidad. Y entonces con eso se solucionó parte del problema del hipotiroidismo, de los óseos, ¿ya? Entonces, bien, ustedes vean que en la glándula tiroides
hay unos folículos dentro de la glándula que están rodeadas por unas células que se llaman las células tiroideas. Y estas células tiroideas rodean a una sustancia que se llama el colon. Ustedes vean ahí los capilares que están entre los diferentes lobulillos. Vean ustedes las células tiroideas, características de la tiroides, y al medio está el coloide, ¿no? Lo importante es pues la vecindad que tienen los vasos sanguíneos con estos acinos tiroideos, porque como ustedes saben, la glándula tiroides es una glándula endocrina, ¿no? Que secreta su contenido en el torrente sanguíneo. Entonces, la función de esta glándula es producir y liberar las hormonas tiroideas, T4, tirosina, y T3, triiodotironina. La T4 se llama también tetraiodotronina. Están involucrados en el crecimiento, en el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y en la regulación del metabolismo del ciclo de Krebs, de la energía que se da en las mitocondrias. O sea, la célula necesita tres cosas muy importantes. Necesita oxígeno, necesita glucosa y por supuesto necesita yodo, porque sin eso la célula no puede cumplir a la cabalidad todo su metabolismo. Por eso es que es muy importante que la glándula fabrique estas hormonas, sobre todo la T3, que es la que se libera en el torrente sanguíneo y la que va a ser metabolizada por la célula en diferentes funciones corporales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pues, consumimos yodo? Este yodo es absorbido por el intestino delgado y va a la sangre. Lo que el sobrante de yodo es eliminado por el riñón y la vía urinaria, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el yodo que el cuerpo tiene que utilizar? El cuerpo tiene que utilizar este yodo que queda en la sangre. Y quien le va a ayudar a utilizar este yodo es esta hormona. Esta hormona es la hormona tiroideo estimulante. Y la hormona tiroideo estimulante, como ustedes saben bien, es fabricada por la glándula hipófisis, por el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Pero la glándula hipófisis no fabricaría hormona tiroideo estimulante si el hipotálamo no fabricara TRH. TRH significa hormona liberadora de hormona tiroidea. ¿Okay? Antes se decía que el ovario fabricaba factores liberadores, pero ahora se dice que el hipotálamo fabrica hormonas liberadoras. Entonces el hipotálamo fabrica la hormona liberadora de TSH. Cuando el hipotálamo fabrica la hormona liberadora de TSH, le obliga a la hipófisis a fabricar TSH. Entonces la hipófisis comienza a fabricar TSH. Antes se conocía con el nombre de sistema endocrino, ahora se conoce con el nombre de sistema neuroendocrino, porque las hormonas que tenemos en el organismo son fabricadas gracias al influjo del cerebro, del sistema nervioso. En este caso, el hipotálamo tiene un papel fundamental sobre muchas hormonas que fabrica la hipófisis. Entonces, el hipotálamo fabrica la hormona TRH, que significa hormona liberadora de TSH. Le dice a la hipófisis que fabrique TSH, y la TSH va a tener la
función de introducir este yodo dentro de la célula tiroidea, ¿sí? Entonces, aquí se produce una bomba que se llama la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta bomba de sodio-potasio y ATPasa hace que mucho sodio entre a la célula, pues por supuesto con los iones de yodo, y de esta manera pueda introducir esta bomba, los iones de yodo dentro de la célula. Hay también un transportador que se llama zinc transportador yoduro de sodio, ¿sí? No sé por qué le ha puesto el nombre de zinc transportador, podrían haberle puesto transportador y punto, ¿no? Pero bueno, los fisiólogos son pendejos. Entonces se llama zinc transportador del yoduro sódico, y ese zinc transportador ayuda a transportar también el yodo y a reponer las cargas electrolíticas dentro de la célula tiroidea, porque con esta bomba lo que pasa es que el sodio arrastra al yodo dentro de la célula y el potasio sale, entonces desbalancea la célula tiroidea. Pero el zinc transportador, que también va a meter moléculas de yoduro, repone el sodio. Se llama zinc portador de yoduro sódico. Entonces el sodio pues vuelve a la normalidad los electrolitos dentro de la célula tiroidea. Y de esta manera el yodo que está dentro de la sangre entra a la célula tiroidea gracias a estas bombas que les digo, a la bomba ATPasa, sodio, potasio, y a este zinc transportador, que son los encargados de meter el yodo que está en el torrente sanguíneo a la célula tiroidea. Una vez que estos elementos han introducido el yodo a la célula tiroidea, pues les cuento que el yoduro que se forma en la célula tiroidea se queda ahí en la célula tiroidea, pero este yoduro tiene que entrar al coloide y entonces no sabe cómo entrar, y entonces aparece un transportador del yoduro al coloide que se llama la pendrina, como ustedes están viendo. Y la pendrina es la encargada de meter el yoduro dentro del coloide. Vean ustedes cómo esa pendrina mete el yoduro. Es una bomba también. Se intercambia el yoduro por el cloro. Y de esta manera se va a transportar el yodo hacia el coloide gracias a este transportador que se llama pendrina. O sea, hay varios transportadores que yo les estoy hablando, ¿no? Primeramente, o en primer lugar, perdón, aquí hay una bomba que se llama sodio ATPasa potasio, que transporta los iones de yodo a la célula tiroidea. Hay un zinc transportador que se llama yoduro sódico, que también transporta las moléculas de yodo adentro de la célula, y dentro de la célula el yoduro que queda ahí vagando, digamos, pues tiene que entrar al yodo. Hay un transportador que lo va a introducir en el coloide que se llama la pendrina, y de esta manera el yodo entra al coloide, ¿sí? Entonces, una vez que ese yoduro ha entrado al coloide, pues va a haber una enzima. Es muy importante, miren, la tiroglobulina que está dentro de la célula tiene que entrar también al coloide.
Y la tiroglobulina, para que entre al coloide, necesita de una enzima que se llama peroxidasa. Se van a acordar de la peroxidasa, porque hay algunas enfermedades genéticas, el caso del Graves' base 2, que tiene problemas, ausencia de la peroxidasa. ¿Sí? Entonces la peroxidasa es súper importante, introduciendo la tiroglobulina dentro del coloide. ¿Okay? La tiroglobulina es un factor muy importante que también está regulado por la hormona tiroideoestimulante. Entonces, bien, una vez que la tiroglobulina entra al coloide, se va, digamos, sumar al yodo que ha sido introducido por la pendrina, y esta tiroglobulina que transporta también moléculas de yodo se van a acoplar a las moléculas de yodo que han sido introducidas por la pendrina. Entonces, ¿qué va a hacer esas moléculas de yodo que se han introducido gracias a la pendrina y esas moléculas de tiroglobulina que luego se han convertido en yoduro? Se van a sumar a la molécula de yodo, yoduro se llama. Entonces, yoduro más tiroglobulina van a comenzar a dar dos moléculas, T1 y T2. Monodiodotironina, diodotironina. ¿Sí? ¿Cómo se produce la monodiodotironina y la diodotironina? Gracias a la sumatoria de las moléculas de yoduro, más la molécula de tiroglobulina, que es yodo. ¿Ya? Entonces se forman las T1 y las T2, y estas T1 y las T2 se van sumando, se van metabolizando. Miren, T2 se suman a otras moléculas de T2. Las T1 se suman a otras moléculas de T2. Y de esta manera, T2 más T2 da T4, que es la tetraiodotironina, llamada también tiroxina, como ustedes ven. Y la T1 más la T2 da la triiodotironina. ¿Sí? La tiroxina es una hormona, la T4 es una hormona que se va a quedar dentro del tiroides, se va a quedar de repuesto. La que va a salir a la sangre es la T3, la triiodotironina. ¿Sí? Esa es la que necesita la sangre. Entonces, una vez que se han formado T4 y T3, estas moléculas se acoplan nuevamente a una molécula de tiroglobulina, y esta molécula de tiroglobulina las introduce a través de una pinocitosis dentro de la célula tiroidea. En la célula tiroidea ya hay moléculas de T3, de T4, que han sido formadas por la sumatoria de estas T1 y T2. Entonces, estas moléculas de T3 y T4 ya están en condiciones de salir a la sangre. La T3 va a salir pues en forma activa a la sangre. La T4 se va a quedar un poco aquí en la célula de depósito. Por si acaso se acabe la sangre de la T3, la T4 va a ir a reemplazar, ¿sí? Pero en primera instancia sale la T3, y es la que se utiliza en las células. Entonces, miren, en el metabolismo del yodo hay 9 pasos que ustedes están viendo. El primero es gracias a la TSH, el atrapamiento del yoduro. El segundo es el transporte del yodo al coloide. El tercero es la oxidación del ion yoduro, ¿sí? El cuarto es la iodación de la tirosina.
El quinto es el acoplamiento de las tirosinas. El sexto es el almacenamiento. El séptimo es la pinocitosis. El octavo es la desiodación y reciclaje del yodo. Y el noveno es la formación de T3 y de T4 y el transporte de estas hacia la sangre, pero ya en forma activa. La T3 va a ser utilizada por las células en el metabolismo. En el metabolismo importante. Así como un coche, por ejemplo, a un coche tienes que ponerle combustible casi cada día. A un coche tienes que de vez en cuando cambiarle el aceite. A un coche de vez en cuando tienes que revisar el radiador. De la misma manera, para la célula es indispensable el oxígeno, es indispensable el azúcar y es indispensable el yodo, la triiodopina. Pero no se olvide que la TSH, que es fabricada por la hipófisis, es a la vez regulada por la TRH, que es una hormona fabricada por el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no hay mucho yodo para hacer toda esta conversión? Entonces, pues se comunican con por vías sanguíneas, se comunican con el hipotálamo y les dicen, oye, hipotálamo, no jodas porque pues estamos sin materia prima para fabricar hormonas. Pues puede haber una falta de peroxidasa, en fin, puede haber alguna falla ahí adentro. Y el hipotálamo comienza a fabricar TRH y le dice a la hipófisis que fabrique TSH. Y la hipófisis comienza a fabricar TSH. ¿Sí? Y probablemente hay una falla aquí y la TSH va a hacer que se fabrique más hormonas de lo debido. Entonces se va a producir un hipertiroidismo, ¿no? O si no, si ha habido una falla en la transformación que les he mencionado y no va a producirse mucha hormona tiroidea, pues va a haber un hipotiroidismo. Entonces, eso quiere decir el hiper y el hipotiroidismo, ¿no? Que hay mucha formación de hormonas tiroideas o que hay poca formación de hormonas tiroideas. De todas maneras, esta mala comunicación que hay entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides se debe a muchas causas. Y de ahí es que viene el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, etc. Bueno, entonces ya les he explicado más o menos cómo es la biotransformación que se produce de ¿Cuáles son los efectos generales de las hormonas tiroideas? Qué importante es conmigo. Qué importante. Activan el metabolismo energético de la célula, incrementan el consumo calórico, regulan el crecimiento de los tejidos, intervienen en la maduración regulada de los tejidos, regulan el recambio de todos los sustratos, vitaminas y hormonas. ¿Sí? Si ustedes ven alguna vez un hipertiroideo, el hipertiroideo es flaquito, pero es hiperkinético, muy nervioso, no come mucho, su metabolismo es muy acelerado, y se va debilitando poco a poco el hipertiroideo. ¿Sí? Ustedes van a ver, probablemente algún compañero o compañera pues sea hipertiroidea, es flaquita, come lo suficiente, pero sigue siendo flaca o muy flaco. Se alimenta bien, pero pues gasta mucha energía. Es muy hiperkinético, pero se fatiga. Sudoración excesiva, tiene problemas, si es mujer, tiene problemas menstruales, en fin. En cambio, el hipotiroideo es el contrario, es un tipo cansado, tranquilo,
demasiado tranquilo, con sobrepeso, siempre está cansino, es difícil que actúe rápido, ¿ya? Regulan el recambio de todos los sustratos, vitaminas y hormonas. Importante. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de las hormonas tiroideas? Estimulan el desarrollo del sistema nervioso, aumentan el metabolismo del oxígeno y la generación de calor. En la parte cardiovascular tienen funciones cronotrópicas e inotrópicas. Por eso es que los hipertiroideos tienen taquicardia y su corazón pues trabaja más rápido, ¿sí? Regula el centro respiratorio, alopecia e hipercarbia. Estimula la lipólisis. En tejido muscular tiene efecto catabólico. En intestino aumenta la reabsorción de carbohidratos. En tejido óseo acelera el recambio. Aumenta la eritropoyetina. Modula el clearance de varias hormonas. ¿Qué les parece la función de las hormonas tiroideas? ¿No? O sea, realmente es muy importante esa función, ¿sí? ¿Cómo se evalúa, cómo se hace la evaluación de la función tiroidea? Pues la historia clínica es muy importante. No sé si la conocieron a la Norma Verástegui, era una señora que me ayudaba cuando yo era director y gracias a ella ella nos ayudó mucho para acreditar nacional e internacionalmente. Tal vez no la he conocido, pero era una chica, pues, era una chiquita, bajita, pero era una bala y muy trabajadora, pero su hipertiroideo pues la llevó hacia la muerte, no se quería controlar. Bueno, historia clínica y examen físico es muy importante. Se pide pruebas diagnósticas específicas como el dosaje sérico de TSH, T3 y T4. Cuando ustedes quieran estudiar, tengan pacientes del cual están sospechando obesidad, diabetes, algún problema metabólico, no duden en pedir su dosaje de tiroides. Y es muy fácil, piden TSH, T3 y T4, no hay más. Se pueden pedir estudios inmunológicos, pero bueno, eso ya es más de especialidad, ¿no? Si nosotros estamos sospechando de una enfermedad de tiroides autoinmune, pues hay enfermedades como el Graves' fase 2, que es la más importante, y otras, la tiroiditis de Hashimoto y otras más, que pues son enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, las propias células del organismo van atacando a las células de la tiroides. Y entonces se producen anticuerpos y se pueden buscar anticuerpos peroxidasa, anticuerpos antitiroglobulina, antirreceptores TSH, en fin, para diagnosticar enfermedades tiroideas autoinmunes. La ecografía de tiroides se ha vuelto muy importante porque la ecografía nos va a dar la presencia de algún nódulo tiroideo. El cáncer de tiroides es uno de los cánceres más frecuentes también y algunas veces podemos tener nódulos tiroideos que son descubiertos muchas veces en la revisión médica o en la ecografía. Se hacen gammagrafías tiroideas para buscar la función tiroidea, tomografías, se puede hacer biopsias, citología y función aspirativa, llevar al anatomopatólogo para que éste nos revise y nos descarte si esa glándula no tiene algún problema que esté yendo hacia el cáncer tiroideo, porque el cáncer tiroideo es muy frecuente también. ¿Ya? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad del síndrome del enfermo eutiroideo, ¿sí? Miren, la T3 está disminuida, la T4 puede estar aumentada
o disminuida, la TSH también. Y miren ustedes, además se puede acompañar de acromegalia, síndrome nefrótico, cirrosis hepática y puede estar ligada a la herencia. ¿Sí? Este es un eutiroideo con estas patologías acompañadas. Puede haber eutiroideo con T4 disminuida, T3 disminuida, TSH disminuida, es un paciente clínico. Y puede haber un eutiroideo con T3 más o menos, T4 aumentada y TSH disminuida. Entre ellas tenemos el Graves fase 2, en los viejos puede pasar esto, en mujeres puede pasar esto, en el embarazo, en la hepatitis, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa si la glándula tiroides está fabricando poca hormona y le llama al hipotálamo y le dice, pucha, estoy fabricando poca hormona, ha habido una falla y no se da cuenta? El hipotálamo comienza a fabricar más TDH, le dice a la hipófisis que fabrique más TSH, la hipófisis comienza a bombardear con TSH, pero algo pasa, hay alguna falla dentro de la glándula. Y entonces a veces la glándula con tanto bombardeo de TSH comienza a crecer, que no puede ver. De ahí que se producen los bóxicos. Muchas veces ustedes van a encontrar con pacientes con bocio y las causas pueden ser por exceso de TSH, que es un bocio secundario, el más frecuente por déficit de yodo o endémico, pero bueno, es muy difícil que haya déficit de yodo hoy en día, ¿no? ¿Quién no pone sal en sus alimentos? ¿Alguien que no coma sin sal? Yo soy hipertenso y como poca sal, pero al fin y al cabo como sal. Pues las causas de hipotiroidismo, o digo de bocio, pueden ser estas: inmunoglobulinas de la enfermedad de Graves fase 2 con actividad similar a la TSH, y hay algunos fármacos que son bociógenos con función similar a TSH. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los bocios según la Organización Mundial de la Salud? Pues pueden ser tiroides no palpable o con dificultad palpable. Se palpa la tiroides o es invisible al hiperextender el grado. El grado 1 ya se palpa fácil, visible con cuello e hiperextensión. Nódulo clínico se incluye, el grado 2 palpable y visible el cuello en posición normal, el grado 3 tiroides visibles a distancia, el 4 bocio gigante. ¿Ya? Así más o menos se clasifica el bocio. No he visto bocio en muchos años, tal vez no vea mucho. ¿Y cuál es la clasificación etiológica de los bocios? El bocio simple, como dinero, es por la carencia de yodo, que es muy difícil, ya lo dije. Dishormogénico, hay un defecto congénito de la síntesis hormonal en las células tiroidea. Autoinmune, las células de nuestra defensa comienzan a atacar las células tiroideas y se produce algunas enfermedades como las tiroiditis, la enfermedad de Graves fase 2. Lo conocen al ministro Romero, ¿no? Que era de Evo Morales con los ojos afuera. Este gobierno debe tener un Graves fase 2, porque es típico del Graves fase 2, es exophthalmos. Pues hay bocios inflamatorios por alguna tiroiditis aguda y hay pues bocios tumorales que están relacionados con tumores que pueden ser benignos o malignos. ¿Ya? Puede haber bocio endémico, ya no hay,
pero no sé si en alguna parte del mundo podría haber, pero pues no hay bocio. Entonces, bien, el bocio, el aumento de la glándula, puede ser nodular si es por causa de algún nódulo hiperfuncionante, o el bocio puede ser difuso, ¿no? Porque toda la glándula está, pues, está funcionando de mala manera. O puede haber un nódulo que sea la causa de que crezca la glándula, ¿ya? Como ven ustedes, si es difuso, se hace las hormonas TSH, T3, T4, y un bocio difuso es típico en la tiroiditis de Hashimoto, en la Graves' fase 2 y algunas veces endémico. Pues estos son bocios difusos. Y nodulares, pues estos nodulares pueden ser eutiroideos o hipertiroideos, ¿sí? Algunos eutiroideos podrían ser operados y los hipertiroideos habrá que estudiarlos para ver si no son cancerígenos o no, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, eso es en cuanto a cuando hablamos de la fisiopatología del hipotiroidismo, en el hipotiroidismo hay una síntesis hormonal disminuida por las afecciones tiroideas, ¿sí? La glándula tiroides no sintetiza bien sus hormonas. Puede ser por un déficit de secreción de la TSH por parte del hipófisis. O puede haber un déficit de TLH por parte del hipotálamo. ¿Sí? Miren ustedes las causas del hipotiroidismo, por eso es muy importante hacer un test de la función tiroidea. O puede haber resistencia periférica a hormonas tiroideas. ¿Ya? Las causas del hipotiroidismo pueden ser déficit severo de yodo, es muy difícil ahora encontrar, tiroiditis autoinmune, les decía, enfermedades autoinmunes como el Hashimoto, el Graves, alteración de síntesis de hormonas que puede ser congénita o adquirida, drogas antitiroideas para terapia de hipertiroidismo, como el propiltiuracil, el mercapto y midazol, que podrían terminar produciendo, por curar un hipertiroidismo, terminar produciendo un hipotiroidismo. ¿Sí? Algunas veces cirugías pues que son muy radicales, cuando se encuentra un nódulo o varios nódulos y se extrae toda la tiroides, pues puede producirse un hipotiroidismo. Y también puede ser por hipopituitarismo secundario, ¿ya? La pituitaria tiene un problema de déficit de hormonas y también podría ser la causa de hipotiroidismo. ¿Cuál es la evaluación del hipotiroidismo? En la evaluación clínica, el metabolismo basal es bajo, hipotermia, miren cómo son, ¿no? Letargia y apatía, anorexia, constipación, colicomegacolon, actividad cardiorrespiratoria disminuida, por eso son flojitos, porque se cansan, bajo nivel intelectivo, en mujeres anovulación, edemas pretibiales, hipercolesterolemia, ateromas, aumento de la resistencia vascular sistémica, tendencia a las aterosclerosis, insuficiencias coronarias y muerte por infarto. ¿Sí? Esas son la evaluación clínica de un hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios hormonales en un hipotiroideo? Miren ustedes, los cambios hormonales, vean ustedes cómo pueden estar sus hormonas, ¿no? Esta es hormona tiroidea sérica, síntesis de hormona tiroidea y el TSH, ¿no? Y vayan viendo que hay
hipotiroidismos secundarios, sin bocio, hipotiroidismos tiroprivos, una cirugía, por ejemplo. Puede haber déficit de síntesis hormonal, puede haber tiroiditis de Hashimoto, que tiene estas características hormonales, y pueden haber hipotiroidismos periféricos, donde pues tanto la hormona tiroidea, sérica, la síntesis de hormona tiroidea y la TSH están aumentadas. Y el bocio es difuso. Fíjense que en los tres últimos puede haber bocio. Difuso, nodular, irregular, difuso. ¿Sí? Es una manifestación del hipotiroidismo del bocio. ¿Cuál es la orientación terapéutica en el hipotiroidismo? Como ustedes ven, se da tiroxina, pero primero hay que averiguar la causa. No podríamos dar alegremente ningún medicamento sin saber exactamente qué tiene el paciente. Pero normalmente dan tiroxina a esta dosis, 1.6 microgramos por kilogramo peso ideal. Los requerimientos de tiroxina exógena disminuyen con la edad. Para controlar el tratamiento hay que pedir dosaje de TSH y cuantificar T4. En viejos y en cardiópatas, la tiroxina se debe iniciar a 25 microgramos por kilogramo de vida. Se debe controlar anualmente TSH y T4. Bueno, eso en cuanto al hipotiroidismo. La orientación, hay un coma que se llama el coma mixedematoso. ¿Sí? Coma mixedematoso. Les voy a solamente mencionar el coma mixedematoso porque ustedes tienen la obligación de averiguar qué es un mixedema y por qué se da el coma mixedematoso. Les estoy indicando cómo se hace el tratamiento del coma mixedematoso porque les voy a preguntar en el examen, pero ni les estoy diciendo qué es, pero les voy a preguntar, y más o menos para que ustedes se orienten qué es lo que se hace en el coma mixedematoso. ¿Ya? Pero ojo, les voy a preguntar en el examen. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver hipertiroidismo y la enfermedad parathyroidismo. ¿Ya? Vamos.